La línea mía, tal como dice ahí, de trabajo es en fluidos no newtonianos, que básicamente, me imagino que muchos de ustedes saben, son fluidos principalmente industriales, que tienen una relación compleja entre esfuerzos aplicados y tipos de deformación que se generan en estos fluidos, en contraste con los fluidos newtonianos, que son típicamente, como ustedes saben, fluidos en los cuales hay proporcionalidad entre los esfuerzos aplicados y la deformación. Acá el equivalente de viscosidad en los fluidos no newtonianos es más complejo, y esa viscosidad normalmente depende también de la deformación, no es una constante. Bueno, esta situación se da en el presente en una gran cantidad de fluidos, tales como la industria alimenticia, la minería, las pinturas, pigmentos, los adhesivos, en medicina o biología, en fenómenos naturales, ¿no? Como los aluviones, las erupciones volcánicas y otras, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el trabajo que hago yo y que hemos hecho a lo largo de muchos años con estudiantes y otros colegas, finalmente ha decantado en dos grandes tipos de fluidos, que son los plásticos, fluidos plásticos, que son aquellos que tienen un esfuerzo fluencia. Dejemos esta por ahora, Vero, aquí, hasta que yo les diga. Los flujos plásticos en general, por tener un esfuerzo fluencia, como es el caso, por ejemplo, en la minería de los relaves y otros desechos de los alimentos líquidos, tales como qué sé yo, la leche, el yogur, los chocolates, las pastas líquidas, etcétera. En la industria farmacéutica, ¿no? Como los jarabes o, qué sé yo, los champús, las cremas, etcétera, suelen todos tener un esfuerzo fluencia, es decir, se comportan como plásticos y luego comienzan a fluir. Un problema que se presenta normalmente en estos fluidos es que la estructura del flujo es generalmente complicada, porque se derivan zonas tanto de estancamiento, donde el fluido no fluye, porque no se alcanza el esfuerzo de fluencia, o zonas que ocurren como sólidos por la misma razón que el esfuerzo no supera el esfuerzo de fluencia, pero esas zonas de fluido se mueven como un sólido. Entonces, por lo tanto, el cálculo de las potencias o de la energía que se requiere para impulsar estos fluidos es complejo. Aquí tienen ustedes en esta primera presentación, yo después de esto lo voy a ahondar, ¿no? La parte de arriba tienen dos ejemplos, que son uno, un plástico que fluye en una esquina. Aquí está visto de frente, esas curvas que están ahí son las curvas de velocidad constante, y la situación que se da ahí es que la zona azul oscura es una zona de no fluencia, es decir, el fluido se pega a la pared, ¿no? Tapa la esquina y disminuye la sección de escurrimiento. Y ese es un problema que hasta el día de hoy no está bien resuelto cómo se calcula. Nosotros hemos hecho una publicación reciente al respecto y estamos trabajando en otra. Y después, por ejemplo, flujo en una pared ondulada, como está en la foto o diagrama que está debajo, que también se produce en zonas sólidas en algunas partes y zonas fluentes en otras. Bueno, después yo les voy a mostrar en lo que sigue un tanto más de esta materia. Me paso rápidamente al otro tipo de fluidos, que son los fluidos viscoelásticos, donde la situación es al revés. Los fluidos viscoelásticos, como los polímeros en particular, tienen la propiedad que tienden a ahorrar energía. La elasticidad, cuando es bien utilizada, permite economizar energía, y eso está mostrado en dos gráficos que están ahí. Un gráfico en el cual ustedes ven una oscilación. Es un problema en el cual nosotros estudiamos hace muy poco el fenómeno de resonancia que se da en un flujo viscoelástico, cuando la frecuencia natural de la viscoelasticidad, ¿no? de oscilación del fluido
es reforzada por una diferencia de presiones oscilantes con la misma frecuencia. En este caso se produce un fenómeno de resonancia que permite impulsar más fluido con la misma energía, ¿no? Después está ese triángulo que está abajo, con esos vórtices. Es el caso de un fluido viscoelástico en una sección no circular, en la cual se producen flujos secundarios, es decir, el fluido avanza longitudinalmente en el ducto, pero al mismo tiempo va rotando. Y esa rotación permite generar transferencia de calor más eficiente, ¿no? Transporta calor de la zona interior a la exterior o a la inversa, según el problema sea de enfriamiento o calentamiento. Bueno, yo lo que queda me voy a referir al primer caso, que es un poco más complejo y quizás más cercano a la realidad industrial nuestra. La siguiente, por favor. Ya, entonces, es el rediseño de tubo de transporte viscoplástico para evitar zonas de estancamiento. La siguiente, se trata en este problema, bueno, me voy a saltar esto, ¿tá? Vamos a la otra. Las zonas de estancamiento se dan, tal como se ve aquí en este dibujo, en los ductos que tienen esquinas, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen ahí un triángulo y un cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cuál de los dos es más eficiente? Porque por una parte el triángulo tiene menos zonas de estancamiento, que son los vértices, el triángulo tiene 3 y el cuadrado tiene 4. Pero también está la zona tapón, ¿no es cierto?, la zona sólida que se transporta al centro, que es más grande en el cuadrado. Y también entra a tallar aquí el que la resistencia fluida es menor en un cuadrado que en un triángulo. Entonces, a igualdad de caudal, ¿cuál de los dos es más eficiente? Pregunta en general, no muy bien respuesta a la fecha. Entonces, una manera de, por lo menos, hacer que estos ductos sean más eficientes es rediseñarlos y evitar los vértices vivos para que se elimine la zona de estancamiento. Entonces, nosotros hicimos el ejercicio, la siguiente, por favor, de hacer un modelo matemático para describir el flujo exactamente en una esquina, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que, tal como se muestra ahí en esa línea punteada, ¿no?, la zona de estancamiento es una zona convexa que da la clave de dónde hay que cortar el ducto para que ella por lo menos no se produzca. La siguiente. Ahí están las ecuaciones. En este momento no es el momento de discutirlo, pero nosotros encontramos una solución analítica que hasta cierto punto es tal y después tiene que ser complementada numéricamente para llegar a los resultados finales, pero que permite en forma muy exacta determinar cómo se produce y dónde se produce la zona de estancamiento para luego, con un diseño apropiado, eliminar esa zona hasta donde sea posible, ¿no? La siguiente. Bueno, bueno, no voy a entrar mayormente en la. Sigamos mejor la que viene. Este es el método, ¿no?, de trabajo. Ya ahí está la solución, el campo de velocidades. ¿Ya? La siguiente. Todo esto entre paréntesis lo pueden ver esta presentación, está en la página, en el sitio del Magíster, ¿no? Y ahí están los antecedentes. Hay una tesis hecha respecto a esta materia, la hizo Leandro Arancibia, ¿no? Y ese trabajo está en la base de datos de la Universidad de los Trabajos de Titulación. Entonces, por lo tanto, se calculó exactamente cómo se forma la zona de estancamiento, que es esa línea roja que está ahí, y cómo se puede entonces cortar el vértice de la cañería para que el flujo sea más eficiente. La siguiente. Bueno, ahí están
digamos, para distintos ángulos la misma, digámoslo así, las mismas condiciones, ¿no? Y se ve que entre más agudo el ángulo, más grande es comparativamente la zona de estancamiento. Adelante. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Sigamos. Ya. Entonces, yo quisiera, antes de terminar, decirles que los trabajos que hacemos en mi grupo son esencialmente analíticos, ¿no? Generalmente con una continuación numérica, y que tienen por objeto responder preguntas clave no respondidas a la fecha en fluidos no newtonianos, particularmente plásticos y viscoelásticos, y que tienen incidencia esencialmente en el consumo de energía en el transporte de fluidos, ¿no? Ya sea energía mecánica o energía térmica. Algunos de estos problemas también lo hemos visto en términos de transferencia de calor. ¿Ya? Ahora ahí hay una serie de trabajos futuros que podrían ser, por ejemplo, motivos de tesis, ¿no? Que todos tienen que ver con la determinación de las zonas de estancamiento, tapones, y el último, por ejemplo, es ver cuál es el efecto que tiene un gradiente de presiones que tenga una componente pulsante de baja frecuencia, para ver cuál es su efecto en el caudal neto transportado, que debiera ser un efecto positivo, porque la oscilación debiera destruir las zonas de estancamiento y la zona sólida, o la zona tapón. Debiera aminorarla o destruirla, y habría una ganancia en caudal, pero un aumento en gasto energético por la necesidad de producir la oscilación. Y eso sería todo, y bueno, gracias por su atención. Estoy abierto, siempre tengo temas de investigación en esta materia de flujos viscoelásticos también, y solamente le menciono que para trabajar con éxito en esta línea de investigación es necesario tener los conocimientos matemáticos, flujo, digamos, teórico, mecánica de fluidos teórica, relativamente fresco. Muchas gracias.